Bien, vamos esta noche a seguir con nuestra enseñanza del principio del profeta. Vamos a hacer un recuento bien rapidito de lo que estamos viendo. Sabemos que esta vez estamos viendo los principios que son necesarios alcanzar, y siempre trato de recordar la palabra, volvernos un perito para poder poseer nuestra primogenitura, para poder hacer lo que Dios nos ha diseñado hacer aquí en la tierra. El principio es muy importante y dice que es el corazón de los dones redentivos. De nada nos sirve conocer el don si no conocemos el principio, ¿sí? Una persona puede ser siervo, profeta, exhortador, pero si no conocemos cómo sacamos lo mejor del don para edificar a los demás, porque Dios nos lo puso no para nosotros, sino para edificación del cuerpo. Si no sabemos cómo usarlo, no podremos dar lo mejor de nosotros. Entonces, los principios es el corazón de los dones redentivos. Hablamos del profeta, hablamos del siervo, hablamos del maestro. Uno de ustedes tiene cualquiera de esos dones: el exhortador, el dador, el de gobierno y el de misericordia. Estamos hablando del profeta, la primera línea. Estamos hablando del profeta, que es el don redentivo, el principio que todos tenemos que lograr, es el de diseño. Sabemos que todo don y cada porción del don en cada uno de nosotros tiene una raíz de iniquidad y una fortaleza demoníaca, que es lo que estamos o debemos aprender para removerla, y para eso necesitamos caminar en la virtud que destruye la iniquidad y, por supuesto, la fortaleza. Todo don tiene una maldición. En el caso del profeta, que es el que estamos viendo esta vez, es la maldición aramea. No puede obtener justicia en ninguna de las áreas de su vida. Les quiero recordar que las maldiciones no tienen que ir paralela al profeta. Un profeta puede tener las otras maldiciones y no tener la de aramea, la maldición de los arameos, porque las maldiciones las podemos llevar en nuestras vidas por nuestros antepasados. O sea, realmente vamos a renunciar a todas las maldiciones, porque podemos estar afectados por todas o solo por algunas. Solamente la vida de nosotros nos muestra en qué áreas estamos así. Y para poder poseer nuestra primogenitura debemos de caminar en todas las bendiciones. Comenzamos con la bendición de Oseas, el de Esther, el de Daniel, de Moisés, el de Job, de Nehemías. Como vamos siendo sanados, cuando vamos reconociendo las raíces que permitimos o que alimentamos en nuestras vidas, se destruyen las fortalezas demoníacas y todos empezamos a caminar con más libertad, más sanación, y el poder de Dios puede fluir. La gloria de Dios puede fluir a través de todos nosotros. En lo que les entregué esta noche les voy a leer la escritura, el por qué nosotros estamos llamados, la iglesia, a desplegar la gloria de Dios. Dice así en Efesios 3:10, solo voy a leer esa, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cada uno de nosotros estamos supuestos a dar a conocer la sabiduría de Dios, que viene en muchas facetas, muchos colores, muchas diversidades. ¿A quién? A los poderes, a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. Dice que los ángeles, tanto los buenos como los malos, están mirando a cada uno de nosotros, que somos la iglesia, a que los misterios que Dios ha puesto en cada uno de nosotros se ha derramado aquí en la tierra, y ellos están mirando a cada uno de nosotros. A eso estamos llamados. Y mientras nosotros no estemos sanos y reconozcamos los pasos nuestros, estamos robando lo que Dios nos creó, porque no nos levantamos a tomar nuestra
posición y hacer la parte que a nosotros nos toca hacer, porque la mayoría de nosotros no sabíamos las áreas que necesitan ser conquistadas. Porque realmente yo siempre he dicho, los cristianos, los que verdaderamente se llaman cristianos, gente que es valiente, que quiere morir como la semilla para que la gloria de Dios crezca. Bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ir ahora a la siguiente parte. La vez pasada mostramos cómo el espíritu de cada persona tiene 7 partes. Los 7 dones redentivos, y cada uno tiene un porcentaje que es más grande que los demás, pero todos tenemos los 7 espíritus de Dios. Los porcentajes son diferentes. Mi esposo hizo una gráfica como para más o menos entender. Digamos que están los 7 espíritus: profeta, siervo, maestro, exhortador, dador, gobierno y misericordia, en partes iguales. No se ve, esto no es lo normal, porque usualmente hay un don redentivo que es predominante. Lo que yo pienso cuando estaba Jesús aquí en la tierra era en partes exactamente iguales, y él en su plenitud se movía en cada parte del espíritu en su totalidad. Nosotros no somos así. En el caso de que, este es un ejemplo, no tiene que ser, es para que podamos entender, una persona puede ser profeta en un 70% y los otros 6 pueden estar divididos en 5%, por decir. Pero esto podría suceder, pero solo Dios sabe cómo Él nos ha diseñado. Tener una idea, cómo el Espíritu está dentro de nosotros. Pero para saber que nosotros debemos de conocer todas las porciones para lograr el máximo de cada porción. Este es otro caso. Puede ser que hay un 59% de profeta y un 16% de maestro, por decir. Es la segunda parte de la persona. Las características van a ser de profeta y de maestro, y las otras pueden estar divididas el 5%. Otro caso, simplemente, son posibilidades. El profeta con el don de gobierno, en vez de ser el maestro, con el don de gobierno. En segundo lugar, que las características de ese don se manifiestan en la forma externa, en los comportamientos externos de cada uno de nosotros. Y tenemos profeta con el don de gobierno y de maestro, con el don de gobierno y de maestro también bastante. O sea, simplemente son formas que me parecía muy linda esa gráfica para poder entender un poco cómo nuestro espíritu puede estar internamente dividido. Así que todos nosotros tenemos los 7 dones redentivos. Y en este momento estamos estudiando el don redentivo del profeta. Y esa es la porción del don del profeta que estamos llamando esta noche, y estamos aprendiendo lo que debemos de hacer. Hemos aprendido en otras clases la importancia de tener la línea que empieza de menos 100 a más 100. Estamos viendo nuevamente los dones redentivos, que es el profeta, el siervo, el maestro, el exhortador, el dador, el gobierno. Esto lo vimos antes cuando estábamos viendo el ADN de cada uno de los dones. Y en el profeta, el principio es el de diseño. Cuando hablamos del principio de diseño, lo dividimos en 3 partes. Este es el principio que estamos adquiriendo para la porción del profeta. Y dice así: el principio de diseño es el arte de entretejer principios para producir cambio y transformación. Finalmente, la porción del profeta es a lo que está llamado: tomar los principios de las Sagradas Escrituras y entretejerlos de diferentes maneras para que puedan producir resultado en las personas. Todos nosotros tenemos problemas en el nivel que tengamos, porque estamos violando principios divinos, ya sea en nuestra vida financiera, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en todas las áreas
es porque estamos violando principios divinos. Y una de las cosas que el profeta hace es entender el principio de las Sagradas Escrituras y entregarlo a las personas. ¿Para qué? Para que el diseño de la persona salga realmente como Dios lo diseñó, que es lo que el enemigo no quiere que nosotros encontremos. Como Dios nos diseñó. Mientras nosotros podemos estar haciendo muchas cosas buenas, que son buenas, pero no es exactamente lo que Dios nos creó a que hiciéramos. El principio de diseño es universal, no es opcional, y es una relación de causa y efecto expresada en leyes naturales. Las leyes naturales, voy a volver a repetir, porque esto me costó a mí muchísimo tiempo que me entrara. Los principios son universales, son leyes universales, leyes naturales universales. No interesa que seamos creyentes o no creyentes. Hay una causa y un efecto. Tú haces esto, va a suceder esto. Siembras correctamente, vas a cosechar correctamente. No interesa si eres creyente o no creyente. No quiero repetir, pero no interesa que sea creyente o no creyente. Hemos visto mucha gente que en los negocios pueden estar haciendo cosas o triunfando grandemente porque están aplicando principios divinos por accidente y pueden recibir el producto de eso. Y repito esto, el del matrimonio que me fascina. Dice Arthur, tú puedes estar siendo un cristiano y puedes estar casado y vivir la vida más miserable del mundo. Eres cristiano, te vas a morir y te vas al cielo, pero aquí has estado miserable. Sin embargo, puede que haya una pareja que no es cristiano, pero que aplica los principios de una relación de matrimonio correctamente y viven una vida feliz. Se mueren y se van al infierno, pero aquí han vivido feliz porque han aplicado los principios divinos accidentalmente. O sea, no tiene nada que ver las leyes naturales con las leyes morales. Hay diferencia en esas dos áreas. Entonces, las leyes naturales están divididas en 3 niveles. Quiero decirles algo. Los New Agers, la gente el movimiento de la nueva era, ellos acogen los principios para la salud. Ustedes no ven la cantidad de gente enferma que vemos entre los cristianos, porque nosotros no valoramos los principios que Dios dio en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento dio Dios leyes en Levíticos, lo que tú debes de hacer y no debes de hacer, porque nos lastimaba el cuerpo. Pero en el Antiguo Testamento era un mandato y si la gente no lo cumplía estaba condenado, era un pecado. En el Nuevo Testamento sigue siendo un principio. No estamos condenados porque no perdemos la salvación, perdemos las consecuencias de violar una ley natural. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay una gran diferencia en las leyes naturales y las leyes morales. ¿Okay? Las leyes naturales se dividen en 3 niveles. La primera es la relación entre el hombre y la materia. La segunda, leyes naturales, está en la relación entre el hombre con el hombre. Y la tercera, la relación entre el hombre con el hombre, y esa se divide en 5 partes. Importantísimo esto. En el matrimonio, ¿cómo nos relacionamos en el matrimonio y qué principio estamos aplicando dentro del matrimonio para tener un matrimonio que triunfe, un matrimonio estable, un matrimonio que represente a la Iglesia y Cristo, porque finalmente el matrimonio es la representación de Cristo y su Iglesia. Padres e hijos, cuando estamos violando principios divinos en esa relación, las relaciones son bastante difíciles, no se puede comprender, hay bastante roturas, hay bastante dolor, nos lastimamos porque no se están violando principios divinos. Es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es el principio está fallando aquí
para aplicarlo. Con el gobierno civil, no interesa que nosotros seamos y nos le estemos orando todo el día de rodillas, si estamos violando principios con el gobierno civil, por ejemplo, no estamos pagando los taxes, tan sencillo como eso, estamos violando un principio divino y vamos a tener consecuencias y no podemos recibir en la totalidad lo del Espíritu. Quiero recordarles la escritura de nuestro Señor Jesús. Hoy estaba en mi caminata, me acordaba cómo el Señor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él pagó taxes. Dijo, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muchas de las finanzas de la mayoría de las personas pueden estar en problemas y aunque estén diezmando y haciendo todo lo que parece estar viendo, pero si no está funcionando correctamente, miremos qué principio estamos violando, porque los principios siempre van a producir buen fruto y si actuamos equivocadamente, vamos a recibir las consecuencias. Con el gobierno religioso, exactamente lo mismo. Si no respetamos, si no hacemos los principios que tenemos que hacer de la manera que tiene que ser, vamos a recibir malas consecuencias o buenas consecuencias. Pero aquí todos sabemos sembrar y estamos aprendiendo a sembrar correctamente en todas las áreas. Y los negocios, sí que sabemos. Hay una escritura que tengo para los negocios que dice que uno de los principios que se puede violar, de los más grandes, es cuando se hace un negocio fuera de tiempo. Nosotros podemos tener todas las cosas perfectas, el cliente perfecto, las cosas perfectas, y si lo hacemos fuera de tiempo, se perdió el negocio, el tiempo de Dios. Es una de las razones que les digo a todo el mundo, estamos peleando el tiempo y son muchas cosas que podemos estar sembrando para cosechar en muchas de las áreas. Esa escritura se encuentra en Proverbios, se las voy a dar para que después la lean, no la apunté. No la apunté aquí. Otra de las, bueno, no me voy para allá. Cualquiera de los principios que estemos violando en cualquiera de los niveles, vamos a estar, cuando estamos violando los principios, estamos alimentando la estructura demoníaca que no nos permite recibir la bendición en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado. Nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a que oremos y ya, y con una oración. La oración es importantísimo, pero las acciones que siguen es lo que nos van a dar la verdadera libertad de lo que estamos haciendo. Podemos orar todo lo que queramos, pero si no va acompañada con la acción, no vamos a tener la libertad que necesitamos. El tercer nivel es la relación entre los hombres y el mundo espiritual. O sea, la primera relación entre el hombre y la materia, el primer nivel, el segundo entre hombre con hombre y el tercero el hombre y el mundo espiritual. Hablé de que los Estados Unidos es un país que tiene el don de profeta. Voy a hacer un recuentico bien rápido y lo podemos ver claramente como en la tecnología los Estados Unidos es uno de los primeros países en tecnología. O sea, en el primer nivel, entre hombre y materia, excelente. Dice, un A más. Y en la relación entre los hombres y el mundo espiritual también, los Estados Unidos ha crecido bastante, no tan alto, pero tiene un buen puntaje, porque de los Estados Unidos han salido muchos principios para liberación, muchos principios para sanación a nivel espiritual. Hay bastante, la gente está bastante interesada en gastar e invertir tiempo en conocer los principios que deben de ser aplicados en estos dos niveles. Pero en la relación entre los hombres, entre hombre con hombre, realmente los Estados Unidos es uno de los primeros de enseñar principios que destruyen las relaciones entre los matrimonios, a través del cine, ya lo vimos la vez pasada, a través de la pornografía, del aborto, de tantas cosas, de la media, de los chistes a nivel, a través de la televisión,
de la radio, de los medios de comunicación, se tolera demasiado la falta de respeto entre matrimonios, hijos, familiares, amistades, en todo tipo de relación. O sea, es el área para la porción del profeta de todos nosotros, es el área donde más tenemos que trabajar. Porque ahorita yo les puedo decir que todos nosotros hemos trabajado en las otras dos, pero en esta área muchísimos de nosotros tenemos bastante que aprender y aplicar diariamente en nuestras vidas. Vamos a ver la línea, la gráfica, donde tenemos una línea que empieza -100, donde están las personas que están estudiando los principios de diseño para destruir al ser humano. Y vamos a llegar a donde debemos de caminar, que todos necesitamos llegar a +100, que es, caminamos en dominio, y en el caso del profeta, que es cuando se puede reconciliar naciones enteras en el tiempo perfecto de Dios con los principios verdaderos de Dios. Estamos hablando cuando una persona camina en ese gran dominio. Hablamos de que las personas que están en -0, que es la mayoría de las, en 0, perdón, son la mayoría de las personas, la mayoría de las iglesias, que los líderes pueden estar heridos, no tienen un buen efecto, pero están soñando con ser reconciliadores. Recordemos que como cristianos nosotros estamos llamados a reconciliar a Dios con los hombres y a vivir una vida de armonía los unos a los otros. Quiero recordar la escritura que dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nosotros podemos amar a Dios muy fácil, pero sabernos relacionar con nuestro prójimo es algo que tenemos que trabajar fuertemente para poder ganar autoridad divina. Todo esto lo estamos aprendiendo es para poseer nuestra primogenitura y hacer lo que tenemos que hacer aquí en la tierra y no pasar por alto este tipo de leyes que estamos violando. Vamos a comenzar. La semana pasada vimos las personas que están diseñando el abuso en rituales satánicos. Les dije que el porcentaje era muy bajito, pero de todas formas es bastante, pero por decir, si tenemos una población de 5 millones de personas, digamos que hay, yo no sabría decir, unos 100,000 personas. De todas formas es bastante, es real. Ellos están estudiando, invirtiendo cómo destruir al ser humano. Y hay mucha gente que lo está haciendo, no somos tantos. Aquellos que justifican la división social, les expliqué la semana pasada, las personas que están llenas de ira, que quieren traer división entre las personas porque están llenos de ira, simplemente están heridos, están como las gangas, como los raperos que dijimos, que quieren influenciar para traer división. Eso es lo que el diablo quiere, robar, matar y destruir. Y cuando nosotros actuamos llenos de ira y respondemos llenos de ira, ¿qué sucede? Recuerden lo que les dije, estamos fortaleciendo la estructura demoníaca sobre nosotros y no podemos poseer nuestra primogenitura. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones para no ser uno más que ayuda no solamente a fortalecer la estructura demoníaca en nosotros, sino en nuestro territorio, en nuestra ciudad. Por eso vemos tanta violencia y tanto daño en la sociedad y en el mundo que vivimos. -40, hablamos bastante la semana pasada, es las personas que se aíslan silenciosamente, no les gustan las cosas y se retiran, no les gusta el grupo donde viven o los vecinos que llegaron y no dicen nada sino se retiran. Y no hemos aprendido a orar por las personas y a ver cómo podemos ser dadores de vida. Es más fácil, ese no es mi problema, hasta luego. Y yo creo que todos podemos caer en esa área y tenemos que cambiar nuestra mentalidad para ver cómo podemos ser dadores de vida y qué podemos depositar
donde estemos para que las personas tengan un cambio y conozcan al Señor y tengan temor a Jehová y finalmente puedan poseer su primogenitura y vivir en una comunidad como fue la intención de Dios al comienzo, crear la tierra para que vivamos todos en armonía, no para que estemos como perros y gatos peleándonos en todas partes o aislándonos. No nos enseñan esto, los hacemos, nos separamos. Dicen que Estados Unidos es uno de los grandes. Se pueden separar, por ejemplo, los negros de los blancos. Ustedes vieron las peleas tan grandes, las guerras tan grandes, racistas por este tipo de cosas. El aislamiento en silencio, el porcentaje de personas que hace esto es mucho más grande que los que, por decirte si son 5 millones, yo creo que unos 3 millones de personas hacen eso. Se aíslan en un problema pequeño, me cayó gorda Estela, ya no quiero volverla a ver, ya no vuelvo. No vuelvo a la iglesia donde estoy porque el pastor no me gustó cómo se vistió, cómo habló. O cosas que no nos hemos comprometido a estar en un lugar para ayudarnos y resolver los problemas juntos en vez de aislarnos y no resolver los problemas. Sí, se me fascina. Es mucho mejor ser una persona que tolera en silencio. Hablamos de eso la semana pasada, no voy a cansar. Hablamos la semana pasada de que hay personas que toleran a la otra, aunque me cae gordísima Vivi, pero estoy con ella porque parece que estamos en unidad aquí todos mientras estamos orando, pero si tenemos que hacer un proyecto juntos no podemos porque ya no la soporto. Entonces silenciosamente la toleramos, pero no podemos engañar a Dios porque Él sabe la verdad de nuestro corazón. Entonces el porcentaje, dice que el porcentaje de personas que lo hacen es mucho más alto. Y eso es las clases de personas que estamos, cuando actuamos de esta manera, estamos dándole poder a la fuerza demoníaca y entonces hay mucho más problema para poderlo romper que la gente que está haciendo el diseño, que está trabajando en los rituales satánicos por el porcentaje. O sea, si hay mucha más gente, el daño que se está haciendo es mucho más grande, porque toda la fuerza negativa de tanta gente al mismo tiempo produce más daño en el ámbito espiritual y estamos invitando, es una forma de alimentar el diablo y el mundo oscuro. Esta es la forma como caminamos fortaleciendo la raíz de iniquidad. Recuerden, en el profeta la raíz de iniquidad tiene que ver con los derechos individuales. Generalmente este es mi derecho y yo tengo que hacerme sentir. No interesa que aunque tenga que acabar con medio mundo a mi alrededor. Esa es la raíz de iniquidad de la porción del profeta. Nuestro Señor vino, siendo Dios Todopoderoso, se hizo hombre y se hizo siervo, para que nosotros pudiéramos aprender a servirnos los unos a los otros con amor, con compasión. Él vino a reconciliarnos, a sanarnos, a liberarnos, a sacarnos de la cárcel. Y es algo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Ahora vamos a la parte de cómo caminar en virtud. En la hoja que ustedes tienen, qué bueno que la trajeran, en esa hoja que les dimos, dice que la raíz de iniquidad, ya les dije, son los derechos individuales. Y la virtud esencial para destruir la fortaleza es cuando nosotros tenemos en nuestra mente que vamos a reconstruir todo tipo de relación a todo nivel, a nivel personal, familiar, negocio. Cuando esa es la mente de nosotros, ser reconstructores, esa es la parte de la porción del profeta que tiene que desarrollarse. Entonces, la más 20, acuérdense, cuando la persona está herida, sin buen efecto, y está soñando con la reconciliación, está en 0. Todavía no está caminando en el espíritu opuesto para romper la estructura demoníaca que hay sobre nosotros. Más 20, reconciliándose contigo mismo. Cuando las personas están
están empezando a darse cuenta de que necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos. Esto quiere decir cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos un problema, de que necesitamos ser transformados. Voy a leerles exactamente lo que dice aquí. Más 20 está buscando los principios espirituales para sanarse a sí mismo, por entender la dinámica dentro de nosotros. Cuando nosotros empezamos, ¿qué me pasa aquí? ¿Por qué reacciono de esta manera? Dice Arthur que él asistió a una iglesia, pongan atención a esto, que él asistió a una iglesia por primera vez y llegó allí y después toda la gente nueva y vio una señora y tan pronto la vio, él dijo, esa señora tiene el espíritu de Jezebel. Entonces le preguntó a su esposa, ¿ves esa señora? Sí, la veo. Dice, ¿cómo te parece? Dice, bueno. Él dice, ten cuidado, no te acerques a esa mujer porque esa mujer tiene el espíritu de Jezebel. Él siguió y durante las siguientes semanas empezó a preguntar muy discretamente alrededor de todo el mundo qué pensaban de esta señora. Y ella la reconocían como una persona muy responsable, una persona de Dios, una persona con muy buena información y muy buen comportamiento, buen fruto en todo lo que ella hacía. Sin embargo, cada vez que la veía, algo le sucedía terrible y decía, tiene el espíritu porque yo tengo discernimiento y ella tiene el espíritu de Jezebel y él calladito. Hasta que después de varias semanas le preguntan, le dice su esposa, ¿sabes algo? ¿Te acuerdas de so and so que esta señora se parece mucho a ella? Físicamente tenía ciertos rasgos y ciertos manerismos de la señora de otra iglesia que tenía el espíritu de Jezebel. Y en ese momento dice Arthur, para mi horror me di cuenta que yo había frisado las características físicas de esa señora en mi alma y pensando que yo tenía discernimiento espiritual, estaba juzgando a esa señora por las heridas que había causado a mi alma la otra señora, que eran simplemente comportamientos externos y no el espíritu de Jezebel, que era completamente diferente. ¡Wow! Y dice, para mi horror me di cuenta que lo que yo llamaba discernimiento espiritual era mi alma herida que no había sido sanada todavía. ¡Wow! ¡Qué lección tan grande podemos todos aprender de esto! Por eso tan importante de poder separar entre nosotros el espíritu del alma y saber cuándo estamos respondiendo por el alma herida en nosotros o porque realmente el Señor nos está mostrando en el espíritu la realidad de las cosas. Y es en este nivel cuando nosotros empezamos a ver y a pedirle al Señor, Señor, enséñame, es nuestro clamor cada día. Y es la palabra de Dios que separa el espíritu del alma. No hay otra forma en nosotros que podamos separar el espíritu del alma para realmente poder decir que tenemos discernimiento. Aún cuando la persona tiene discernimiento en el mundo espiritual. Dice él que hay mucha gente que puede arrojar demonios y sanar a las personas y sin embargo estar tan herida en el alma que pueden cometer muchísimos errores a nivel del alma. La importancia de nosotros ser sanados en esta área. Voy a leerle. Lo que yo pensaba que era discernimiento espiritual era que mi alma estaba herida y tuve que trabajar en eso. Qué tan importante entender esa parte, porque muchos de nosotros por orgullo no queremos reconocer que hay áreas en nosotros que necesitan ser sanadas. Todos necesitamos estar creciendo en la sanación interna y hay dos clases, a nivel del alma y a nivel del espíritu. El espíritu puede estar lastimado también. ¿Cuál es la parte que necesita ser sanada? Dice, nosotros estamos en 20, plus 20, cuando comenzamos a entendernos a nosotros mismos, cuando somos capaces de separar el alma del espíritu, cuando somos capaces de sanar las heridas de nuestra alma y traer a nuestro espíritu a dominar sobre nuestra alma.
En ese momento estamos completos y las deficiencias de nuestra niñez son remediadas por la paternidad de Dios. La mayoría de las heridas que nosotros llevamos muchas veces son porque en nuestra niñez nuestros padres, por ignorancia, por falta de conocimiento, no llenaron esa necesidad que todo ser humano tiene. Pero como hemos aprendido en otras ocasiones, nuestro Padre Celestial va a cubrir esa parte de la paternidad que nosotros no habíamos recibido. Recordemos algo, nosotros necesitamos autoridad ganada. Cuando nosotros actuamos correctamente, es la autoridad que nos va a permitir ayudar a las personas a ser libres, y no solamente a las personas, sino a las comunidades, a las grandes ciudades y a las grandes naciones. Es la autoridad ganada. En este Plus 20, cuando nosotros nos sentimos rechazados, es uno de los grandes problemas que la persona tiene. Cuando lo encuentra, tiene que buscar cómo ser sanado. Y quiero decirles algo, el espíritu de nosotros, cuando está grande, entre más crezca el espíritu, el mismo espíritu con el Espíritu Santo puede sanarnos en momentos, se los había dicho en otro momento, en momentos que ni siquiera lo esperamos. Siempre hemos estado pensando que alguien ore por mí. No, el Espíritu del Dios viviente puede hacerlo cuando cada uno de nosotros está buscando y encuentra la verdad. Cuando nosotros encontramos la verdad, el Señor puede venir y sanarnos con una verdad a través de la palabra en un momento de tu intimidad con Dios en oración. Por eso es tan importante la oración de ustedes íntima con el Señor, porque en esos momentos se encuentran cosas, cuando tenemos la información y estamos con Él. Yo tengo varios casos que me han llamado con situaciones y durante su intimidad con Dios el Señor sana en formas maravillosas a través de tu espíritu con el Espíritu Santo. Por eso es importante hablarle al espíritu de cada uno de ustedes que crezca y tome su posición y haga su trabajo, porque para eso fue creado. En el más 20, voy a seguir, más 40, vamos a ir al 40, reconciliándose contigo mismo. ¿Qué principios? Acordémonos, ya aquí estamos trabajando cuando estamos mirando, en vez de estar mirando el resto de las personas y estar trayendo división y estar trayendo problemas a nuestro alrededor, empezamos a mirarnos a nosotros cómo nos sanamos para realmente ser usados por Dios como Él nos tiene que usar. Allí estamos en 20. Subimos a 40. En el caso cuando ya el Señor ha sanado bastante dentro de nosotros y empezamos a ayudar a reconciliar a otros. Quiero recordarles, para subir de un nivel a otro necesitamos aplicar principios divinos en nuestro diario vivir para cambiar de mentalidad y cambiar de forma de ser y ser sanados. Reconciliando a otros es cuando somos capaces de reconciliar e impartir el poder de Dios a los que están quebrantados y rotos en nuestra sociedad. Dice Arthur que él tiene un amigo que es pastor de una iglesia que todos son delincuentes, exdelincuentes. O sea, personas que han estado fragmentados en espíritu, alma y cuerpo por el abuso de la droga, por el abuso del alcohol, por un pasado criminal al máximo, por las relaciones rotas con sus padres o con sus hijos o con la sociedad. Imagínense la iglesia que él tiene. Sin embargo, el amor de él es tan grande que está buscando los principios divinos para ser entregados a las personas para que lo aplique, para que pueda ser sano y se convierta en esa persona que Dios lo creó que fuera. Porque aunque ha sido un exdelincuente, hay un potencial dentro de la persona que es precioso y que tenemos que restaurar y traerlo a flote para que la persona sea lo que Dios lo creó. A eso estamos llamados nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando vemos una persona así, nos alejamos, porque no estamos lo suficientemente sanos y no conocemos los principios que deben de ser aplicados para poderlo hacer. Dice Arthur,
Él tiene el conocimiento de ciertos principios espirituales que yo no tengo, porque es donde Él está trabajando y donde Dios lo mandó a trabajar. Él ha ganado autoridad porque Él ha abrazado ese gran dolor y está buscando respuestas. ¿Cuántos de nosotros queremos abrazar el dolor de caminar con una persona que puede ser un gran peligro? Pero cuando conocemos el poder de Dios y cuando Dios nos ha llamado, recordemos, Dios nos ha llamado, Él nos equipa, Él nos sana y Él nos equipa. Cada uno de nosotros estamos llamados a vivir así. Dice también que Él ha trabajado con personas que están trabajando con las personas que han tenido abusos satánicos rituales. Se necesita cierta clase de principios para aplicarlos con esas, pero no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo está llamado. ¿A qué estamos llamados cada uno? Pero son principios especiales que hay que aplicar en las personas que han sido fragmentadas a ese nivel para que vuelvan a ser restaurados en espíritu, alma y cuerpo. Se está estudiando muchísimo, se ha avanzado muchísimo, pero todavía es muchísimo lo que tenemos que estudiar. Y yo los reto en este momento. ¿Cuántos de nosotros estamos estudiando realmente los principios que necesitamos aplicar en nuestras vidas y en la vida de las personas a nuestro alrededor? ¿Estamos realmente invirtiendo tiempo para ayudar a nosotros primero, porque tenemos que reconocer dónde estamos nosotros y ayudar a los demás? Es un reto, pero yo sé que el hecho de estar nosotros aquí estamos aprendiendo para ser transformados, para ser sanados y para realmente ir a hacer la obra de Dios afuera. Porque afuera donde cada uno de ustedes está diariamente, están tocando gente que solo ustedes pueden tocar y es su responsabilidad como hijos de Dios aprender, capacitarse para hacer la obra por donde vayamos pasando. Y recuerdo la escritura que dice, la tierra será llena con la gloria de Dios. Y son ustedes y yo que cargamos la gloria de Dios para traerla sobre toda la tierra. Financiero, dice Arthur, que año tras año él tenía un programa para administrar a las personas financieramente. Y quizá él daba a las personas dinero, porque estaban muy mal. Y después de un año o cierto tiempo de estar ayudando financieramente a la persona, se dio cuenta que las personas estaban igualito que cuando comenzó a hacer el programa. Porque a la gente no hay que darle dinero, a la gente hay que darle los principios que tienen que aplicar para poder triunfar financieramente. Él habla muy claro del problema de las finanzas. Dice, la mayoría de las personas tienen problemas con las finanzas porque están violando principios de Dios. Uno de los principios básicos es el diezmo. Si nosotros no damos el diezmo, dice que el devorador va a venir a robar las ganancias. Si nosotros no damos con alegría, tampoco va a ser, es un principio que se está violando, no puedo creerlo. Si yo doy por obligación o porque me toca, no lo está dando con alegría, estás robando un principio divino. ¿Cuáles son los principios que tú no estás aplicando en tu vida? Más que estudié a este respecto y más que estudio, muchas de las enfermedades de las personas tienen que ver porque la gente no está dando las finanzas, no le está robando a Dios. Si ustedes se leen ese capítulo van a entender esa área. ¿Qué tan delicada es en ese aspecto? No podemos robarle a Dios y querer tener las bendiciones cuando estamos violando las leyes más simples de nosotros. Abuso pastoral, dice. Nosotros también miramos en la sanación de aquellos que han sido víctimas del abuso pastoral. Yo me encontré con algunos intercesores que han sido lastimados terriblemente por los pastores. Ellos dicen que se encuentran en una situación muy difícil de confiar en un pastor. Están en iglesias nuevas, pero no confían en un pastor. O sea, la relación no es sana. Están haciendo las cosas por obligación, pero hay un espíritu de religión sobre ellos y no hay una verdadera relación. Hay principios que tienen que aplicarse para que haya una sanación absoluta dentro de uno para poder tener una
relación armoniosa y poder ser bendecido. Dice, abuso de las ovejas para los pastores. Yo he trabajado con pastores que han sido lastimados y dañados terriblemente por las mordidas de las ovejas en la congregación. Y es muy difícil para ellos confiar nuevamente en las personas. Dice, y quiero leer esa escritura que se encuentra en Gálatas, que se encuentra en Gálatas 5, creo que la voy a hacer. Me pasé. Dice, tengan cuidado y no se sigan mordiendo y devorándose los unos a los otros, porque solo haciendo esto acabarán por destruirse entre ustedes. Es Gálatas 5:15. Quiero leerle esto. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vamos a 60. Reconciliando los que no quieren. Cuando la persona ha ganado autoridad, cuando nosotros hemos aprendido a caminar en el espíritu puesto, que es la virtud esencial que estamos desarrollando, vamos a tener una autoridad, porque finalmente lo que estamos tratando es de adquirir la autoridad para destruir la autoridad del mundo oscuro. La persona que está en Plaza 60 puede orar por aquellas personas que ni siquiera quieren ser sanadas, ni siquiera quieren estar con Dios, y la presencia y la oración de ellos o una declaración los deja completamente libres. Para poder llegar a esa clase de autoridad, nosotros tenemos que haber pasado por todo lo demás. Y ahí es donde estamos tratando de llegar. No voy a Plus 80, reconciliando un grupo entero. Dice Arthur que él se da cuenta ustedes han oído los servicios donde vienen grupos diferentes, por ejemplo, Corea con Japón, y se piden dos personas perdón, una oración de identificación a nivel de las culturas, se piden perdón, y sí realmente puede haber una reconciliación a nivel de dos personas, pero que toquen la cultura, cada uno regresa a su país, siguen en el mismo modo de vivir, y el grupo sigue exactamente apartado, sin ninguna armonía, y no se está viendo el poder de Dios. Dice, ¿dónde están los hombres y mujeres que estamos caminando en ese tipo de autoridad para que cuando realmente se hable sobre una tierra, sobre un país, haya reconciliación masiva entre las personas? Eso es lo que estamos buscando, una transformación, y a eso vino Jesús. La escritura que me traía esta mañana el Señor era, hasta que todas las naciones, todas las lenguas, todas las tribus, no lo reconozcamos a Él en unidad. Lo mejor es que es en unidad, unidos, porque si yo odio a mi hermano aquí, I don't think es la forma, y no creo que es la forma como el Señor está buscando, es realmente cuando estamos caminando en unidad de propósito. Y el último que ya les dije cuando comencé, que es edificando en los tiempos de Dios. No estamos allí, pero sabemos que hay hombres que están trabajando para llegar a ver que la gloria de Dios llene la tierra, cuando hablan con tanta autoridad que van a impartir en cada uno de nosotros lo que recibimos para mover el espíritu de multitudes de personas en un solo sentir. Dios los bendiga.